ser sujeto activo de violaciones de los derechos humanos. Fíjense ustedes, por ejemplo, un ejemplo muy puntual y reciente, la propuesta del Estado Islámico, incluso de matar a niños con algún tipo de discapacidad. Bueno, por demás dantesco, ¿no? Sí, creo que ya lo hicieron, se La demuestra que atrocidad que hicieron eso 43 significa. homicidios. 43. 43 homicidios. Ahora, para aclarar un poco más a la gente, a nuestros radioescuchas, que cuando ustedes oigan que el homicidio es un delito de lesa humanidad, no es cierto. Las lesiones personales, mire, esta persona asesinó a esta, ese es un delito de lesa humanidad. Ya el profesor acaba de aclarar entonces que el tipo penal de lesa humanidad tiene un sujeto activo que en este caso o es el Estado y está en discusión, o sea, es una persecución sistemática a grupos humanos y está en discusión, como él lo dijo, si los grupos irregulares o las multinacionales también pudieran ser sujetos activos. Pero los tipos penales, si volvemos, por los cuales se acusó y se condenó a Leopoldo López y al grupo, no tienen que ver nada con delitos de lesa humanidad. Bien, aclare, profesor. Perdón, Silvio, sí, no, para quien le interese el tema, digamos, para estudiar la cuestión con profundidad, no, la cuestión de los derechos humanos, porque a veces con los derechos humanos pasa con el término de derechos humanos lo mismo que pudiera pasar eventualmente con lo que es democracia, libertad. Es decir, son términos tan ambiguamente utilizados que precisamente la fuerza semántica que tienen disminuye ante la utilización laxa de estos términos, ¿no? A veces se les usa de forma inadecuada, pero para quien le interese el punto, para profundizar y estudiar, por ejemplo, en Venezuela hay importantes doctrinas sobre eso, el profesor Pedro Niken, el profesor Héctor Faúndez, es decir, importantes doctrinarios que hay en materia de derechos humanos, y así tal vez digamos, marca uno distancia de esa utilización inadecuada de un término que además en definitiva recoge tal vez la insurrección más importante del siglo XX, que son precisamente los derechos humanos. Muy bien, profesor. Vamos, estimados radioescuchas, a nuestra quinta pausa musical. Seguimos con Serenata Guayanesa y esta vez con Aguinaldo Margariteño. Esta noche, noche de alegría, noche que parió la Virgen María. Esta noche de alegría, cantemos, cantemos, los aguinaldos son margariteños, cantemos, cantemos, los dicen que en cualquier oración el niño Dios y que le cenan a María lo bañó, lo bañó, lo bañó, lo bañó. Hacia el niño Dios y que lo bañó, cantemos, 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 son empeños, los aguinaldos son margariteños, cantemos, 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 son empeños. Por los pecadores en su adoración, canta Vianillo, Polo y Galeón, Polo y Galeón. En su adoración, Polo y Galeón. Cantemos, 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 son empeños, los aguinaldos son margariteños. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, estimados radioescuchas, seguimos aquí con la interesante y nutritiva participación del profesor Wilmen Romero.
Fíjese, profesor, que ya tenemos claro, y la gente así también lo tiene claro, la vía de la amnistía y la vía de la ley de amnistía y del decreto de amnistía, con, digamos, apreciación suya y mía al respecto. Sin embargo, se pudiera plantear, que también se ha comentado, la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En esta, digamos, en este pugilato pudiera también interpretarse que si remuevo a los magistrados porque considero que son afectos al gobierno, entonces pudiera entrar una camada de magistrados objetivos que pudieran apreciar exactamente la inconstitucionalidad o no. El artículo 265 habla de la remoción de los magistrados. ¿Sería, profesor, esta una vía de la Asamblea para lograr la amnistía? ¿Qué opinión le merece al respecto, profesor? La eventual remoción, bueno, por supuesto, digamos, claro, son facultades que tiene la Asamblea Nacional, claro, siempre respetando el debido proceso de las distintas personas que eventualmente sean, digamos, sujetos de investigación o sometidas a una investigación. Claro, entonces tiene que hacerse respetando el debido proceso, cualquier tipo de destitución que se plantee. Incluso, bueno, tiene que haber un pronunciamiento favorable en este caso por parte del Consejo Moral Republicano, tiene que haber una catalogación de la falta, según, digamos, la gravedad de la falta. Necesariamente tiene que haber un pronunciamiento al respecto por parte del Consejo Moral Republicano. De todas maneras, claro, lo que tú mencionas es importante, sobre todo porque, y esto tiene relación también, la cuestión de la amnistía, en definitiva tiene importante conexión con la configuración o con, digamos, con la conformación de la sala del Tribunal Supremo. Por cierto que, bueno, por allí incluso se habla de la jubilación, o hay una eventual jubilación de 14 magistrados, 13 magistrados, Así es. y un eventual nombramiento por parte de la Asamblea Nacional actual, que cesa en sus funciones, está a punto de cesar en sus funciones. Lo ideal, por supuesto, yo lo dije por ahí, incluso el 5 o 6 de diciembre, lo ideal es que este nombramiento de los magistrados sea una tarea que asuma precisamente la nueva Asamblea Nacional. Bueno, entre otras cosas porque, bueno, cuenta con la legitimidad suficiente para hacerlo. Bueno, creo yo que, digamos, es cuestión de saber leer, repito, y eso sí tiene que ver con lo que decíamos al principio, saber leer lo que pasó el 6 de diciembre. Bien, fíjese usted, profesor, que ahí me crea una duda en el artículo 265, que habla sobre la remoción de los magistrados. Dice así, si mal no recuerdo, si se catalogare como grave la falta por la cual se va a remover a los magistrados, en ese caso habría que una audiencia para oír al magistrado y debe contarse con la aprobación o la anuencia del Consejo Moral Republicano. Pero fíjense que hay una condición allí: si la falta fuere grave, o sea que pareciera, si leemos taxativamente y con una interpretación estrictamente literal, pareciera que yo puedo remover al magistrado por una falta que sea grave o que no sea grave. Si es grave, necesito la anuencia del Consejo Moral Republicano, del Poder Ciudadano. Pero si no es grave, entonces puedo removerlo sin esa autorización. ¿Qué opina usted, profesor, Claro, sí, de esa interpretación lo que pasa es que literal? la interpretación de la Constitución tiene que ser una interpretación, digamos, que permita el mejor desarrollo institucional. Voy a permitirme leer nuevamente Adelante. el artículo constitucional 265. Los 265. magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado en caso de faltas graves, ya calificadas por el ciudadano, por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca. Claro, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano. Se supone que, digamos, si se dispone de un mecanismo especial para faltas graves, mal puede pensarse que si no la tiene para remover directamente en caso de faltas graves, en cuyo caso se requiere ser calificada por el Poder Ciudadano, mal puede entenderse que tiene esa facultad cuando se refiere a faltas leves. Es decir, no tendría, digamos,
y respetaría el sentido normativo de la ley, de la norma constitucional, pretender que ante una falta leve pudiera directamente ser removido. Siempre, digamos, se requiere una calificación previa de la falta por parte del poder ciudadano. Esto es importantísimo, la cuestión que estamos abordando, porque además es un tema colateral que posiblemente sea uno de los temas más importantes para un Estado de derecho, que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial. Se supone que el Poder Judicial debe ser precisamente un poder autónomo, es decir, no puede ser un poder sometido a designios de nadie, de ningún grupo político en determinado momento. El Poder Judicial necesariamente, para que imparta una justicia transparente, debe ser necesariamente autónomo. Así debe ser, profesor. Sin embargo, recuerdo pues una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que en una salutación le decía al presidente: señor presidente, aquí está su Tribunal Supremo de Justicia. Algo así como: aquí estamos a sus órdenes. Se pudo interpretar así. Claro. La idea es la autonomía. Bien, profesor, entonces, ¿considera usted que solo por una falta grave que debiera ser calificada así por el Poder Ciudadano? Sin embargo, la redacción da como para que se interprete literalmente, pudiera crear como un camino perdido, pues, como el de poder destituir a un magistrado sin que haya una falta grave. Nosotros estamos aquí de manera pedagógica y didáctica viendo todos los caminos, todos los vericuetos, como diríamos coloquialmente, de este asunto de la amnistía. Y uno de los caminos también se desprende por aquí. En ningún momento queremos ni promocionar este asunto de la destitución, sino es una posibilidad. Estamos aquí, el profesor y yo, pedagógicamente hablando de este asunto. Bueno, profesor, vamos a un momento de publicidad. Y decimos que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 para la mejor asesoría y elaboración de planes de formación. ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? FedCon Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. FedCon Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos por el 001-954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso, administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien, profesor, ha quedado bastante claro este asunto de la remoción de los magistrados, digamos, de manera colateral al punto principal, que era decreto o ley de amnistía. Tenemos otro asunto, pues, que yo le plantearía a usted, profesor, que es el posible decreto de nulidad por parte de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, a la hora, pues, de que se aprobase una ley o un decreto de amnistía, si analizamos con detalle lo establecido en los artículos 334, 335 y 336 de nuestra Constitución, relativos, como usted bien sabe, a lo que es el control difuso y a la potestad que tiene el Tribunal Supremo de anular cualquier instrumento jurídico o acto que lleve a cabo uno de estos componentes del poder público, olvidándonos de los otros caminos. Se decreta la ley, se decreta el indulto o se aprueba la ley sin la participación del Tribunal Supremo. Sin embargo, puede ese indulto, ese acto de indulto,
anularlo de acuerdo a una interpretación de estos 3 artículos constitucionales. ¿Qué opina usted al Claro, respecto, profesor? es amnistía, es amnistía. Digamos, Cualquier acto, dice. Sí, claro, no, pero no, como tú referías indulto, no es amnistía. Ah, perfecto, sí, Porque sí. el indulto amnistía. es una competencia, en este caso, del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, por supuesto. Es un poder, es como... Claro, sí, esa eventual revisión, pero eso sencillamente reitero lo que ya he venido diciendo. La facultad, digamos, la competencia para legislar, principalmente para legislar, tal como está entendida en la conformación del Estado en Venezuela, en la Constitución, pertenece principalmente a la Asamblea Nacional. Entiendo yo, y esto tiene que ver con la cuestión que hemos referido, que digamos, el punto pasa por entender que la conflictividad política lo que hace es justamente retrasar, cada día más retrasar un conjunto de medidas que son de primer orden para el país, ¿no? Entonces estas cuestiones institucionales, digamos, pudieran desgastarnos, centrarnos en demasía en esto, pudieran desgastarnos buena parte del tiempo que en este caso es oro y hay que aprovecharlo al máximo. Estamos de acuerdo, profesor, en lo que usted ha dicho. Sin embargo, me remito a lo que dice nuestra Constitución y a esa puerta que está abierta bajo si se presenta ese clima de extrema conflictividad. Un Tribunal Supremo que tiene potestad para anular todo acto administrativo, todo acto, hasta el indulto interpretaría yo que pudiera anularlo, interpreto, hasta la ley y cualquier acto del poder público nacional. Vamos, profesor, antes de oír su último comentario al respecto, a nuestra última pausa musical. Seguimos con Serenata Guayanesa y esta vez, Ábranme la puerta. Si no abren la puerta, salto el paredón y después no digan que soy un ladrón. Si no abren la puerta, salto el paredón y después no digan que soy un ladrón. Ábranme por favor, después que abran otro será el sabor. Con esta parranda que les traigo yo, con esta parranda que les traigo yo. Ábranme la puerta, no es por caridad, yo no estoy pidiendo, no vine a cantar. Ábranme la puerta, no es caridad, no es por caridad, yo vine a cantar. Ábranme por favor, después que abran otro será el sabor. Ábranme por favor, después que con esta parranda que les traigo yo, con esta parranda que les traigo yo. Vengo con mi cuatro, sáquenlas allá, que yo traigo el ron. Vengo con mi cuatro, y tambor, sáquenlas allá, que yo traigo el ron. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, estimados radioescuchas, seguimos aquí con el profesor Wilmer Romero, quien nos va a dar ese comentario tipo puntilla sobre lo que acabo de comentar. Bueno, sí, lo que comentaba el amigo Silvio, efectivamente el artículo 336 constitucional se refiere a las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Específicamente el numeral primero se refiere a la posibilidad que tiene la Sala Constitucional de declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución. De todas maneras, ante una eventualidad tendría justamente que demostrar la Sala Constitucional que ese acto o esa ley colide con la Constitución, y explicamos en su momento que la única forma que tiene para sustentar esa eventual colisión con el texto constitucional es que la amnistía se refiera a algunos de los delitos al cuales se refiere el artículo 29 constitucional, y explicamos en su momento que precisamente no es el caso. Muy bien, profesor. Llegamos así al final de nuestro programa.
agradeciendo de manera especial su presencia por sus excelentes análisis, comentarios, y agradeciendo también a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, Fedcom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos, y BIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Esperamos, profesor, que nos acompañe, nos siga acompañando, porque todavía tenemos que sacarle a usted todavía el jugo. Usted tiene mucho que seguir aportando en estos programas que son todos constitucionales. De hecho, estamos pendientes con el proceso, el debido proceso en los procedimientos sancionatorios de amonestación y destitución y sus implicaciones penales. Agradecemos pues nuevamente su presencia y gracias a todos ustedes por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden ustedes también que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Feliz día. Feliz día. Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, conducción y dirección del abogado Silvio Castellanos. No vamos a prensar por aquí, sí.